Muy bien, en esta ocasión vamos a dar un ejemplo de cómo llenar la ficha de recuperación posanestésica o posquirúrgica centrándonos en el paciente que queda internado. El paciente ambulatorio lo vamos a desarrollar en otra ocasión. A la izquierda tenemos la ficha propiamente dicha, que es la que tenemos que llenar, y a la derecha tenemos las escalas que van a figurar pegadas en la recuperación, en un sitio visible, para que las podamos ir controlando y nos basemos en ellas para realizar los datos. Lo primero que conectamos tenemos que llenar, como vemos arriba, es la identificación del paciente, luego la fecha. Es muy importante la hora del ingreso a la recuperación, por ejemplo 10:15. Y después lo próximo es consultarle al paciente si tiene alguna molestia, porque nosotros estamos pensando fundamentalmente que al paciente le molesta el dolor y todo lo demás, y a veces el paciente tiene frío, necesita que le coloquen una almohada o otro problema. En el tipo de anestesia puede ser local, general, subaracnoidea, lo que corresponda, y no es importante poner el cirujano o la cirugía, no es algo que sea vital, porque eso ya va a estar figurar en el parte quirúrgico. Nosotros ahora nos vamos a pasar a centrar en lo que es la escala de Alderete, que la vemos acá a la izquierda, donde la tenemos que llenar, y más en la parte central esa grilla con todos los cuadraditos que se van rellenando los parámetros que va teniendo el paciente. Entonces, la presión arterial con una palomita para abajo, la tensión arterial sistólica, con una palomita para arriba, la tensión arterial diastólica, y un puntito para la frecuencia cardíaca. En la parte superior vamos a colocar la hora, por ejemplo, la hora a la que ingresó el paciente, que en nuestro caso son 10:15, y los otros horarios a los que vamos realizando los controles. Un control estándar, o sea, lo habitual para un paciente que está bien, sería hacer un control general cada 15 minutos. Eso sería lo habitual. Pero esos controles pueden hacerse más frecuentemente si el paciente está inestable o el paciente lo requiere. Entonces dejamos que pueda ser un tiempo menor de acuerdo al estado del paciente. A los pies de los cuadraditos vamos a colocar la saturación, que en este caso es 96%, para poner un ejemplo, y la temperatura con la que ingresó el paciente. Entonces, ahora vamos a ir a la izquierda y vamos a ver los diferentes elementos de la escala de Alderete, que es una escala derivada del score de Apgar que se utiliza durante la recepción del recién nacido. O sea, tiene prácticamente los mismos elementos. Es muy simple la actividad muscular, que es capaz de mover los 4 miembros, que es capaz de mover 2 miembros, y eso puede pasar fundamentalmente porque tiene un bloqueo anestésico, una anestesia peridural o subaracnoidea, o que el paciente está inmóvil fundamentalmente porque tiene un deterioro del sensorio o está con una anestesia todavía residual. En cuanto a la respiración, lo mismo, puede respirar en forma espontánea y toser bien, estar con una dificultad a la respiración o no respirar, en un caso de depresión del sensorio importante.
Con los valores de la circulación primero, 2 puntos si la circulación es normal. Si hay una pequeña disminución o aumento, estaría en 1 punto, y si hay un aumento severo o una hipotensión severa, va a tener un score menor. Valoramos la conciencia, si está despierto, si contesta o no contesta, si no responde, y lo más importante de todo es la saturación de oxígeno. ¿Por qué es lo más importante? Porque el primer monitor que tenemos que conectar en el paciente es el oxímetro de pulso, y es el último que se saca, porque nos da información de vida para ese paciente. Ya con ese monitor, una buena saturación nos está indicando que respira bien, que tiene un pulso adecuado, un pulso por lo menos mínimo, como para perfundir el dedo y los tejidos, que nos indica la frecuencia cardíaca, y entonces debe ser el primer monitor que se le coloca al paciente. Es muy importante el oxímetro de pulso. Entonces, con esos datos los vamos a volcar en la planilla de la izquierda. Actividad 2, respiración 2, circulación 2, y saturación yo puse acá 1, pero en realidad si tomamos que es 96% correspondería a 2. O sea que tendría un alderete de 10. Un alderete de 10. El próximo control prácticamente estándar le quedarían 15 minutos, y si todo estuviera bien, en 15 a 20 minutos ya el paciente estaría en condiciones de ser dado de alta a la sala. Le vamos a hacer un nuevo control, donde ponemos la presión sistólica, la diastólica, y la frecuencia cardíaca, la saturación, la temperatura. Y tener en cuenta que ya por ahí con un segundo control bien, si el paciente está con un alderete 10 de 10, o sea, está en óptimas condiciones, podríamos ir planificando la salida a la sala. Por el otro lado abajo, donde dice medicación, le podemos ir anotando la medicación que va recibiendo, por ejemplo morfina a las 11 horas, 2 miligramos intravenoso, el Ringer lactato, que le podemos pasar, le hemos pasado durante la permanencia en la unidad de recuperación, para que eso pueda ser contabilizado dentro de los balances. Y en la porción más inferior nos vamos yendo para abajo, donde dice observaciones, podemos colocar si le hemos, por ejemplo, colocado una sonda vesical, si le pusimos manta térmica porque el paciente tenía frío, o alguna otra intervención que haya sido necesaria realizar en la recuperación, como un bloqueo analgésico o el drenaje, el débito obtenido por el drenaje, o alguna otra cosa que sea de interés constatar. En las indicaciones al salir vamos a poner cuál es el alderete con el cual el paciente se retira de la sala de recuperación. Si nosotros tomamos este último control que hicimos, tendríamos un alderete de 10 sobre 10, y el profesional que autoriza el pase a la sala, que generalmente es el médico anestesiólogo, pero puede ser otro médico a cargo, ya que puede ser una anestesia que se haya hecho con anestesia local, como una fibrobroncoscopía, un retiro de Portacat. Siempre que el paciente esté en la recuperación, debe haber un médico en la planta quirúrgica a cargo. Y por último, el destino, que puede ser la sala, o como podemos anotar a la derecha, la UTI y la UCEP. Bueno, espero que esta guía les haya sido útil y bueno, que redunde para un mejor control de nuestros pacientes.